Casa Editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, tarjeta roja a la reforma. Conversamos con la economista y ex vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith Jones. Además, con Vicente Silva, asesor del Observatorio Fiscal Internacional. Lo que Importa es presentado por Grupo Planeta, Fundación Friedrich Ebert, Turismo City y Aprofa. Desde que el gobierno lanzó su reforma tributaria, las tarjetas amarillas se han acumulado. Era evidente que el proyecto no cuadraba por ningún lado. Una tras otra, las propuestas significan menos plata para el fisco, sin compensaciones y en medio de un clima en que ya tenemos déficit fiscal. Así lo hicieron ver todos los exministros de Hacienda de distintos colores políticos, los centros de estudios y este lunes el Fondo Monetario Internacional en el informe de su visita a Chile. El mismo informe financiero que acompaña al proyecto de ley lo ratifica. Eran tarjetas amarillas, pero ahora llegó la tarjeta roja. El Consejo Fiscal Autónomo presentó su informe oficial sobre el proyecto. Este consejo es un ente de alto nivel, creado en el gobierno del presidente Piñera, para asegurar que los proyectos que se discuten en el Congreso sean fiscalmente consistentes, o sea, que si crean gastos permanentes, tengan también medidas de compensación. Es una especie de árbitro que asegura la seriedad de nuestras políticas públicas. Y este árbitro, transversal, técnico, prestigioso, sacó tarjeta roja. Lo más increíble es que este hecho no alteró en lo más mínimo los planes del gobierno y de la mayoría oficialista para votar de inmediato, sin más estudio ni discusión. El ministro Quirós apenas respondió que, comillas, debemos analizarlo detenidamente en su mérito, lo responderemos en tiempo y forma oportunamente. Acto seguido, el presidente de la Comisión de Hacienda confirmó que esto se votará el jueves. O sea, los diputados de la comisión votarán sin siquiera tener una respuesta del gobierno a la tarjeta roja mostrada por el Consejo Fiscal Autónomo. El gobierno dice que analizará detenidamente el informe, pero la verdad es que no les importa demasiado. De hecho, van a forzar la votación sin considerar ninguna de las alertas, peticiones y sugerencias del Consejo. Esto es poco serio. Lo mínimo que se puede esperar es que el gobierno estudie el informe, responda a sus conclusiones y modifique el proyecto para hacer los cambios o incluir las compensaciones de acuerdo a las sugerencias del Consejo. De otro modo, toda esta institucionalidad que supuestamente garantiza la seriedad de nuestras políticas públicas no es más que una pantomima. Esta tarjeta roja, además, llega en paralelo a otra llamada de atención más global, porque el Observatorio Internacional de Impuestos acaba de publicar un interesante informe que se refiere a un aspecto que esta reforma, por cierto, no toca: los bajísimos impuestos que pagan los súper ricos entre los súper ricos de América Latina y específicamente de Chile. Según este informe, el 0,01% más rico en Chile paga en promedio una tasa de impuestos de apenas el 11%, menos de la mitad de lo que paga el chileno medio. Chile, junto con Colombia, se ubica en el extremo superior de la concentración de riqueza en América Latina, y la baja tributación de esta superélite en Chile se debe a que pueden estructurar su patrimonio de tal forma que no generen ingresos imponibles. Al no declarar estos ingresos, terminan aportando menos en relación a su verdadera carga tributaria. La propuesta para Chile es implementar un impuesto mínimo a la riqueza del 2% enfocado solo en los centimillonarios, o sea, en quienes tienen un patrimonio superior a los 100 millones de dólares. Interesante, ¿no? Una propuesta compensatoria que podría aliviar la concentración del ingreso que este proyecto agudiza y además generar más ingresos para el fisco. Porque si realmente el gobierno quiere sacar adelante de manera seria la rebaja al impuesto a las empresas, ahí tiene un camino. Otros que se han propuesto, por ejemplo, es un impuesto a los casinos de juego online, que hoy en la práctica igual están operando, pero sin pagar. Son asuntos que al menos valdría la pena estudiar, ¿no? Aunque nuestro gobierno y nuestros parlamentarios no quieran discutir en serio sobre un proyecto que sea pro crecimiento, estamos de acuerdo, que fomente el empleo, estamos de acuerdo, pero que no arruine las arcas fiscales ni beneficie desproporcionadamente a los más ricos. Es un tema que parece no estar en la discusión pública, pero hoy, aquí, en Lo que Importa, sí queremos hablar de eso. La Friedrich Ebert Stiftung en Chile es una fundación alemana que está comprometida con la promoción de la democracia social. A través del diálogo, del intercambio de experiencias y de la generación de ideas,
el trabajo que realizan está contribuyendo a fortalecer el debate público y también a buscar una sociedad más justa y más solidaria. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y así te permite mostrar el precio más bajo. Quienes usan Turismo City podemos ahorrar hasta un 40% en vuelos, en hoteles, en paquetes o en asistencia al viajero porque su algoritmo inteligente compara todas las opciones de la web con una sola búsqueda y te redirige al sitio de la aerolínea o a la agencia que tenga el precio más bajo. Además te notifica cuando aparecen ofertas de último minuto. Descárgala gratis en App Store y Google Play o ingresa a turismocity.cl. Turismo City paga menos por viajar. Nos acompaña ahora desde Reino Unido Stephanie Griffith-Jones. Stephanie es una prestigiosa economista. Hasta hace pocos meses era vicepresidenta del Banco Central en Chile. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Un gusto estar en este programa tan bueno y tan importante, Daniel. Muchas gracias, Stephanie. Partamos por el diagnóstico general. ¿Cuál es tu impresión sobre este proyecto de reforma tributaria que se está discutiendo y muy pronto votándose en el Congreso? Mira, en general yo diría que es un proyecto que no cumple ni siquiera con los objetivos del gobierno, porque el gobierno plantea que el equilibrio fiscal es un objetivo importante y que el crecimiento es un objetivo importante. Y yo creo que el proyecto como está no contribuye a ninguno de los objetivos y además va a tener un impacto regresivo si se aprueba tal como está en la distribución del ingreso. Distribución que, como sabemos, es muy mala en Chile, es de las peores de América Latina y América Latina es el continente peor del mundo. Partamos por el tema del crecimiento, Stephanie, porque si hay algo que el gobierno ha dicho es que este proyecto, su razón de ser es precisamente generar crecimiento económico, generar inversión, generar empleo y por esa vía beneficiar a todos los chilenos. ¿Por qué te parece que no lo va a cumplir? Bueno, en primer lugar, hay varias medidas que no tienen nada que ver con el crecimiento. Por ejemplo, reducir las contribuciones a las personas de más de 65 años, pero de altos ingresos, como plantea el proyecto, va a ayudarle a gente, por definición, de barrios como Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, pero no va a tener ningún efecto sobre el crecimiento. Entonces, yo creo que también varios otros de los cambios propuestos no van a tener un efecto positivo sobre el crecimiento. Incluso la reintegración tributaria, la mayoría de los economistas piensan que no va a tener efecto positivo sobre el crecimiento. En el caso de la rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas, porque solamente afecta a menos del 2% de las empresas, hay debate entre los economistas. Y si es que va a tener efecto sobre el crecimiento, sería en el mediano plazo. O sea, el efecto fiscal va a ser inmediato. La reducción de ingresos fiscales va a ser inmediato porque estas empresas van a pagar menos impuestos. Pero el efecto en el crecimiento va a ser en el mediano plazo y solamente el equilibrio fiscal se logra en el 2035. O sea, tenemos 10 años en que esto va a contribuir al déficit fiscal y el impacto sobre el crecimiento es muy discutible. Y es por eso que los países de la OCDE que han bajado ese impuesto lo han hecho siempre, casi todo, en forma compensatoria. O sea, han compensado con alzas de otros impuestos esta rebaja. Eso, Stephanie, sí. Incluso es más relevante en Chile porque Chile es un país que tiene impuestos directos muy bajos en proporción al PIB y en proporción a los impuestos totales. Entonces, es un país, bajarle más los impuestos directos, favoreciendo a las grandes empresas y favoreciendo a los grupos de ingresos más altos,
es muy contraproducente. Ahora, está la idea y que está detrás del proyecto, uno si entiende la filosofía del proyecto, es que hay que facilitarle la vida un poco a, sobre todo los dueños de las grandes empresas, hay que permitir que paguen menos impuestos, que tengan también menos problemas con los permisos, porque esa es la fórmula para crecer, ¿no? Que la inversión privada de alguna manera se fomente por esta vía. ¿Crees que hay cierto mérito en esa idea o en ese concepto, que es el concepto más general de la reforma? Yo creo que hay una discusión entre los economistas sobre ese punto. Yo creo que para casos en que los impuestos son muy altos, y yo creo que es importante también destacar, como señalaba una nota muy buena de la ex subsecretaria de Hacienda y de su equipo de Hacienda, que Chile no tiene, si uno compara solamente los sistemas tributarios integrados o semi-integrados, como el caso de Chile, con los países de la OCDE, Chile está por debajo del promedio. O sea, nosotros no tenemos ya impuestos muy altos en esa categoría. Entonces, el hecho de que tienen un peso muy elevado las empresas y que por lo tanto les va a ayudar este alivio, no está claro. Es posible que haya algún impacto sobre el crecimiento, pero el tamaño de ese crecimiento es bien discutido. Por ejemplo, el que encabezó la comisión Marfan, Manuel Marfan, señala que son demasiado optimistas las proyecciones de crecimiento que se suponen. El mismo Fondo Monetario acaba de sacar un informe técnico que corresponde a la consulta del artículo 4 y es bastante escéptico también del nivel de crecimiento que se podría generar. O sea, yo creo que se puede generar un poco de crecimiento. No es, creo, esencial para el crecimiento y para la inversión. Y tampoco, pero va a ser en el mediano plazo. También en el caso del empleo, el otro impuesto cuya reducción va a ser muy cara, o sea, más bien es un subsidio, se va a hacer un subsidio a todas las empresas que tienen trabajadores con ingresos bastante bajos. Pero ese subsidio no va a ir al trabajador, sino que va a ir a la empresa. Y más grave aún, no va a ir si la empresa aumenta el número de contratación, como se hace, por ejemplo, en el Reino Unido, sino que va a ir a la empresa directamente. Y es muy caro, es muy caro. Hay estimaciones, por ejemplo, Andrea Repeto dio una estimación de que por cada empleo creado el Estado estaría subsidiando por $8.000 al año. Entonces sería mucho mejor dar un subsidio mucho más acotado. Y ahí el Fondo Monetario es bien interesante, porque el Fondo Monetario dice, para aumentar la inversión, en vez de tal vez en estas circunstancias apretadas en que el país, como el gobierno mismo ha insistido, no conviene tanto bajar los ingresos fiscales, pero se podrían tomar medidas más acotadas como aumentar la depreciación acelerada. ¿Qué significa eso? Que cuando una empresa invierte, se le descuenta la depreciación que va a ocurrir de esa inversión de inmediato. Entonces el Estado ese año va a recibir menos, pero a lo largo de la vida de la máquina va a recibir lo mismo. Stephanie, solo para quedarme en un punto, porque sí es cierto que tenemos un problema con el crecimiento en Chile. Las estimaciones andan por el 2%, que evidentemente es muy bajo. Necesitamos crecer más. Si esta no es la fórmula, si la fórmula que presenta el proyecto no va a tener gran efecto, ¿qué medida alternativa sí podría mover la aguja para que efectivamente mejore el crecimiento en Chile, mejore el desempleo, que también lamentablemente está en torno al 9%, que es muy alto? No, yo estoy de acuerdo contigo en que el diagnóstico es correcto, que hay que aumentar el crecimiento. Ahora, yo matizaría un poco, porque el crecimiento per cápita, la población está creciendo muy poco, el crecimiento per cápita en los últimos 4 años, de hecho, es más alto que era anteriormente. Entonces, pero igual es bajo y es muy importante mirar cómo se puede aumentar ese crecimiento. Yo creo que, por ejemplo, aumentar la inversión en investigación y desarrollo para aumentar la productividad es un elemento muy importante. Y eso requiere un esfuerzo estatal y también un apoyo al sector privado. Nosotros tenemos una relación de investigación y desarrollo al PIB muy baja a nivel internacional.
Y con eso podemos aumentar la productividad. Mejorar la educación, mejorar la salud. Creo que esos son medidas muy importantes. Y otra medida que también el Fondo Monetario recomienda, que aumentaría la productividad, aumentaría el empleo, sobre todo el empleo femenino, por ejemplo, es la sala cuna universal, ¿cierto? Que requiere un nivel de gasto que va a favorecer a grupos más de relativamente más bajo ingreso, pero que además van a permitir que las mujeres se integren digamos, al mercado laboral. Y eso va a aumentar la productividad porque hay muchas mujeres muy capacitadas que no pueden trabajar porque no tienen quien cuide a los niños. Y es interesante que el Fondo Monetario resalte esa medida. Entonces, hay muchas medidas. Y la otra cosa, yo diría una cosa un poco más general, es que a mí me parece, por la experiencia, por ejemplo, los países asiáticos, que nosotros hemos estudiado aquí en Inglaterra, una de las cosas es que tiene que haber una colaboración muy intensa entre el sector público y el sector público. Tienen que haber acuerdos transversales a nivel político. Tiene que haber una visión común, país, de la importancia del desarrollo y de cómo hacerlo. Entonces uno en Asia no pregunta si esto lo hizo el Estado o lo hizo el sector privado, sino que cómo mejor pueden trabajar juntos el sector público y el sector privado. Ahora, Stephanie, cuando veo esas fórmulas, veo que estamos bastante mal en todas. El tema de la sala cuna universal, había un acuerdo técnico transversal, pero el actual gobierno ha parado ese proyecto de ley, no sabemos qué va a pasar con ello. En inversión y desarrollo, más bien lo que estamos viendo son recortes bastante importantes, por ejemplo, en el presupuesto de ciencias, para becas, para investigadores, vamos más bien para atrás en ese tema. Y en colaboración público-privada, parece que hay una cierta ideología en el gobierno que más bien mira con desconfianza que el Estado tenga un rol en el cual pueda tener ese tipo de relación con la empresa privada, porque se dice más bien aquí hay que dejar que el mercado actúe todo y el Estado no tiene que estar dirigiendo o diciendo cuáles son las materias en las que hay que invertir. Entonces, me parece que en ninguno de esos tres puntos hay mucho interés por avanzar. Yo creo que es verdad, por ejemplo, si uno adopta una posición ideológica, que yo creo que está un poco detrás de este plan llamado de reconstrucción o en la práctica de reforma tributaria, que es achicar el rol del Estado. Eso olvida de que el Estado juega un rol importante no solo en el gasto social, sino que también para apoyar el desarrollo que hace el sector privado, el proveer de buena infraestructura, de una mano de obra muy calificada, de investigación y desarrollo, de salas cunas, facilita el trabajo del sector privado y lo beneficia. Yo creo que eso es bien importante. Un poco los economistas hablan de la gente como más neoclásica, más conservadora, habla del crowding out, o sea, como que el Estado va a desplazar al sector privado. Pero lo que sucede en la práctica muchas veces, sobre todo en momentos más difíciles, es que hay una especie de crowding in, o sea, que la inversión estatal cataliza, ayuda, apoya a la inversión privada. Y eso se vio, yo creo, por ejemplo, en el caso del acuerdo entre Codelco y Sokimich que hizo el gobierno anterior, que va a llevar a un aumento de la producción, a una transferencia de tecnología, aumento del empleo, a mejoras incluso medioambientales, y que es una colaboración estrecha público-privada. La gente de los extremos no le gusta porque algunos quieren solamente actividad pública y otros quieren solamente actividad privada, pero yo creo que la solución es pragmática, es ver cómo mejor pueden trabajar juntos para el bien de Chile. Stephanie, quiero ir atrás a un punto en que hablábamos antes, que era esto de que el proyecto aumenta el déficit fiscal, ¿no? Porque genera menores ingresos y eso no está compensado. Y creo que hay ya bastante consenso en eso. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el propio Consejo Fiscal Autónomo en un informe bastante claro al respecto. La respuesta del gobierno básicamente es decir, vamos a recortar muy agresivamente el gasto del Estado, ¿no? En cerca de 6.000 millones de dólares y con eso entonces vamos a poder ir balanceando el presupuesto. ¿Qué te parece esa idea de un recorte muy profundo al gasto del Estado como contraparte de alguna manera de esta reforma tributaria? Pero en primer lugar, yo creo que hay un tema de timing. Estamos en un momento en que la economía internacional se está ralentizando, ¿cierto? Porque tenemos una guerra, tenemos un precio del petróleo que está disparado,
Y entonces, en ese contexto, empezar a cortar drásticamente el gasto fiscal desde la perspectiva de la demanda en el corto plazo, va a dañar el crecimiento. Eso está claro. Y entonces, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que ya hizo el gobierno fue cambiar el MEP, ¿cierto? Y al cambiar el MEPCO, eliminó mucho los subsidios que ayudaban a que los hogares no sufrieran tanto por este fuerte shock petrolero, de precio petrolero que hay. Pero eso también va a bajar la demanda, porque esos hogares, al tener que gastar más en transporte, en combustible, y además se le va a encarecer el costo de los alimentos y todo eso por el aumento del costo del transporte, van a tener menos ingresos y el consumo, que ahora ha estado justamente debilitándose, particularmente de los grupos más vulnerables, va a caer. Entonces la demanda agregada en el corto plazo va a caer porque va a haber menos gasto público y va a haber menos consumo. Y entonces en el corto plazo ya vemos las proyecciones nuevas que hay, que el crecimiento va a ser de 2% cuando el año pasado era de 2,5%, y el Banco Central en diciembre había proyectado también un 2,5%. Entonces la combinación de una mala situación internacional con estos costos del gasto público y un menor consumo van a llevar a un menor crecimiento. O sea, es malo que un gobierno que diga yo quiero crecer más parta por creciendo menos. Es una paradoja. Y en segundo lugar, yo creo que mirando más en el lado de largo plazo, si tú quieres del lado de la oferta, yo creo que cortar mucho el gasto público, hacerlo de una forma muy rápida, creo que puede ser muy dañino porque se van a cortar primero gasto que es esencial desde el punto de vista social, como la atención médica, que ya tiene problemas, ¿cierto? Y la educación, que es muy clave. O sea, tú mencionabas que iban a cortar las becas, por ejemplo, para estudiar afuera. Yo creo que eso es terrible porque van a quitar el acceso que tiene la gente más talentosa al país para aprender del extranjero lo que hay nuevo en la ciencia, en la economía. Entonces me parece súper grave. Y entonces es posible que se puedan reducir en algo el gasto público, pero tiene que ser, por ejemplo, por mejorar la eficiencia. Por ejemplo, una de las pocas cosas buenas que yo veo en el proyecto es eliminar el CENSE, porque el CENSE entiendo que ha sido muy mal evaluado. Entonces, claro, si hay un programa que es muy malo, hay que eliminarlo o mejorarlo o reemplazarlo. Pero en la gran mayoría de las cosas, yo creo que las tareas que cumple el Estado en Chile son claves. Y el gasto total público en Chile como proporción del PIB es bajo. Stephanie, tú también al principio cuando estábamos hablando de este tema decías uno de los efectos que tiene este proyecto también es aumentar la desigualdad, que ya es alta en Chile, la concentración de la riqueza. Es algo que se ha discutido muy poco, la verdad, en Chile en estos días y por eso quería tener tu visión al respecto. ¿Qué tan serio crees que puede hacer y qué tanto puede hacer retroceder algo que también entendíamos que era una meta en el país, que era ojalá tener niveles de desigualdad más acotados? Bueno, yo no tengo claro si este gobierno tiene una meta de mejorar la distribución del ingreso, pero yo creo que en general hay un consenso en el país que la distribución del ingreso es muy desigual, que hay demasiada pobreza, y varias de las medidas, partiendo por estas medidas de cortar el gasto, porque si tú cortas gastos en salud, en educación, la gente de más ingresos puede ir a la educación privada, a la medicina privada, pero la gente más modesta no tiene esa oportunidad. Entonces eso es un primer golpe fuerte. Pero también muchas de las medidas tributarias no contribuyen al crecimiento, sino que favorecen a los grupos de alto ingreso. Por ejemplo, esto de que mencionaba yo de reducir las contribuciones a la gente de más de 65 años, pero solamente en los grupos de alto ingreso, porque para la gente de más bajo ingreso, el 75% de las personas, ya estas contribuciones están exentas. Entonces, eso no tiene ningún efecto sobre el crecimiento, pero va a deteriorar la distribución del ingreso, porque además esas municipalidades de gente más rica hacen traspaso a las municipalidades más modestas, que ayudan justamente a financiar gastos que favorecen a la gente más modesta. Y eso va a ser o reducido o el gobierno va a tener que sacar plata de no sé dónde, porque no lo ha dicho,
Y también hay varias otras medidas. Por ejemplo, hay una reducción al impuesto de las transacciones bursátiles. Yo no conozco a ninguna persona pobre que compre acciones, ¿cierto? Pero mucha gente que compra acciones de ingresos altos. Entonces yo no veo por qué no deben pagar un impuesto. Fíjate que Gran Bretaña tiene un impuesto que se llama Stamp Duty, Stamp Tax, existe más de 300 años, ¿no? Que rinde bastante y por otro lado Gran Bretaña tiene uno de los mercados de capitales más profundos del mundo. Así que la razón que se da es que va a profundizar el mercado, el tamaño del mercado de capitales, que es otro objetivo bueno, pero más bien va a favorecer de nuevo a grupos de ingresos más altos. También hay una concesión a las donaciones, porque la gente de muchos ingresos, mucho patrimonio, hace lo que se llama planificación tributaria y trata de regalarle a los hijos, a los nietos, parte de sus ingresos para evitar el impuesto a la herencia. Y eso lo van a facilitar porque les van a permitir sin impuestos hacer esas donaciones. Eso de nuevo favorece a los ricos. O sea, en ese sentido, este proyecto, y hay muchos otros, este proyecto está más bien concebido a favorecer los grupos de alto ingreso. Y yo creo que sería más honrado decirlo. Stephanie, ¿y qué te ha parecido la discusión pública en Chile? Tú hasta hace pocos meses estabas acá como vicepresidenta del Banco Central, porque se presenta este proyecto, se empieza a discutir muy rápidamente en el Congreso, se empezó a discutir esta semana en la Comisión de Hacienda. Ayer aparece el informe del Consejo Fiscal Autónomo que es muy crítico. No hay una respuesta del gobierno a ese informe, dicen lo vamos a estudiar. Y ya mañana, jueves, de acuerdo al cronograma que tenemos, se está votando en la Comisión de Hacienda del Congreso en general. ¿Qué te parece esa forma también de hacer la discusión legislativa? Parece pésimo, primero, que no se discuta el proyecto. Segundo, que no se discuta el informe de la Comisión Fiscal Autónoma, que es el organismo que se ha creado en Chile para evaluar las propuestas fiscales del gobierno, de los distintos gobiernos. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba en el Banco Central, nosotros conversábamos, discutíamos, analizábamos a fondo las propuestas. Y el Ministerio de Hacienda también lo hacía. Tiene que haber un diálogo. Y yo no veo cuál es el apuro, porque es mucho más importante sacar una buena ley que favorezca al país y hay que se escuche no solo al Consejo Fiscal Autónomo, particularmente importante por un organismo chileno, pero también al Fondo Monetario, ¿cierto? Que es un organismo que tiene mucha experiencia internacional, comparativa, y que también que ha sido bastante crítico. Yo acabo de leer en la revista Forbes, que es una revista internacional, un artículo que enfatiza el hecho que este informe del Fondo Monetario es bastante crítico del nuevo plan de gobierno. Entonces, más que generar, digamos, una buena reacción de los inversionistas extranjeros, hay un riesgo de que genere más preocupación. El otro tema que tiene también esta propuesta es el de la invariabilidad tributaria por 25 años. Eso también atarle las manos a gobiernos futuros, incluso hay algunos parlamentarios que han dicho que es inconstitucional, pero en todo caso no tiene ningún sentido, porque la inversión extranjera, y eso hay que enfatizarlo, ha estado aumentando en Chile. El año pasado subió 7%. Entonces, en el sector minería, el cobre, el litio, en energía renovable, hay un boom de inversión extranjera. Es bueno que sea más todavía, se expanda a otros sectores, pero no es necesario ofrecer invariabilidad tributaria. Yo he conversado con inversionistas extranjeros y nunca me han hablado de que están preocupados de la falta de invariabilidad tributaria. Entonces, ¿para qué hacer concesiones que no son necesarias y que van a atar el futuro? Las manos de futuros gobiernos. 6 gobiernos serían. Claro, con los 25 años. Stephanie Griffith-Jones, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy desde el Reino Unido conversando con nosotros sobre un tema que importa. Un gusto, muchas gracias a ti.
Vamos a hablar de un tema que tiene que interesarnos especialmente a los hombres, porque APROFA, que tiene 60 años de trayectoria en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Chile, está poniendo el foco en la baja participación de los hombres en el cuidado de su propia salud sexual y reproductiva. Las estadísticas que ha conseguido APROFA en sus atenciones en centros de salud son bien contundentes. La mayoría de los hombres consulta de forma reactiva, principalmente para realizarse exámenes de infecciones de transmisión sexual, pero sin incorporar controles preventivos ni un seguimiento regular. Y eso es un contraste con las mujeres, que concentran sus atenciones en ámbitos como el control ginecológico y la anticoncepción. El resultado de esto es una carga que en la práctica mantiene la planificación familiar y el cuidado de la salud sexual y reproductiva mayoritariamente en ellas. Frente a este escenario, APROFA impulsa un cambio cultural, pretende una corresponsabilidad afectiva en que los hombres se informen, consulten oportunamente y asuman un rol más activo también en el cuidado de su salud. Y para ello, APROFA pone a disposición una amplia red de servicios de salud sexual, junto con acceso a condones a precios accesibles. Para más información sobre lo que estamos conversando y también para buscar horas de atención, puedes agendar directamente en aprofa.cl. APROFA, tu decisión, tu libertad. Te quiero recomendar un libro que ya está comenzando a generar muchísima discusión, muchísima conversación en Chile. Es el que está en mis manos, se llama La política se metió conmigo, conversaciones con Carolina Toa, de Daniel Oppenheim, que son conversaciones muy sinceras, muy elocuentes sobre la historia y la vida de Carolina Toa, una de las figuras más importantes, sin duda, de la política chilena en las últimas décadas, especialmente de la centroizquierda o del progresismo. Hasta hace muy poco, ministra del Interior y luego candidata presidencial. Aquí Carolina Toa cuenta su historia. Hay revelaciones, varias de ellas bastante fuertes también, sobre lo que le ha tocado vivir en su vida privada, en su historia y cómo se ha ido formando entonces esta vida pública de una persona muy importante en las discusiones, en las conversaciones de los últimos años en Chile. Es una lectura imprescindible que está generando mucha conversación en el país y te invito también a leerla. La política se metió conmigo, conversaciones con Carolina Toa, de Daniel Oppenheim, ya está disponible en librerías y en tiendas digitales. Hablamos ahora con Vicente Silva. Vicente es economista chileno, trabaja en el Observatorio Fiscal Internacional en París, Francia. Vicente, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación. Contigo, Vicente, queremos abrir un poco la discusión que hemos tenido acerca de la reforma y ver cómo se ve esto desde afuera, más globalmente. Primero, si tuvieras que decir qué es lo particular o qué es lo distinto del sistema de impuestos chileno con respecto a los impuestos que se pagan en la OCDE, que es lo que generalmente miramos, ¿qué es lo que te llama la atención? Sí, a ver, yo creo que lo describiría como un sistema típico. Así lo describió al menos la OCDE el año 2022 cuando hizo su informe sobre Chile. Y yo creo que uno podría mirar dos cosas, como si miramos, por ejemplo, cuánto recaudamos, pero también cómo recaudamos. Entonces, por ejemplo, si miramos cuánto recaudamos, hoy día Chile recauda aproximadamente un 20% del PIB. Ese número de la OCDE es de un 34%. 20 nosotros contra 34. Exacto. Entonces hay una brecha bien importante respecto a la recaudación. Hoy día somos el antepenúltimo país de la OCDE respecto a cuánto recaudamos. Solamente superamos a México y a Colombia. Pero, Vicente, deja quedarme un segundo ahí, porque toda la discusión que hemos tenido en Chile en las últimas semanas es más bien que los impuestos en Chile son muy altos y hay que bajarlos, al menos algún tipo de impuestos. En términos de la carga tributaria total, eso no es así. No es así. Y tampoco era así el momento en que los países de la OECD tenían el mismo nivel de desarrollo de Chile. En ese tiempo, igual estábamos abajo en términos de recaudatorio. O sea, cuando los países de la OCDE estaban al nivel económico de Chile, cobraban más impuestos. Exactamente. Y de hecho el informe de 2025 de la OCDE lo que dice es que Chile necesita más impuestos y no menos impuestos. O sea, Chile necesita aumentar su espacio fiscal, no reducir el espacio fiscal. Eso es en el total. ¿Y el tipo de impuestos que cobramos? Sí. Esa es otra anomalía del sistema, uno podría decir. En el sentido que cobramos mucho por IVA, que alrededor de un 45% de la recaudación del país es por IVA, que es un impuesto que es regresivo, porque afecta principalmente a los hogares más pobres, que consumen mayor parte de su ingreso. Y recaudamos muy poco por impuesto a la renta personal. Eso va alrededor en Chile de un 9%. Por tanto, si quisiéramos parecernos a los países más de la OECD, debiésemos revertir esa ecuación.
Los países de la OCDE recaudan por IVA un 20% aproximadamente. En términos de impuesto a la renta personal, es más de la mitad de lo que hace hoy día Chile. O sea, si queremos parecernos a la OCDE y a los países de la OCDE cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, deberíamos cobrar más impuestos, no menos, menos IVA y más impuesto a la renta. No tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo en Chile en este momento, que estamos discutiendo otras cosas bien distintas. Estamos discutiendo reducción de impuestos, estamos discutiendo una reducción del impuesto a las empresas y otros impuestos a personas de alto patrimonio, y el IVA no lo estamos tocando. Exactamente. O sea, a ver, hoy día la rebaja del impuesto a la empresa, no hay hoy día ninguna evidencia internacional que establezca que rebajando el impuesto a las empresas conlleva un mayor crecimiento para toda la población. Lo que pasa al final es que es un juego que es suma cero. Si uno lo ve más a nivel global y comparado. Lo que gana uno, lo pierde el otro. Al final hay competencia fiscal, no cooperación fiscal. Se bajan los impuestos en general y lo que se afecta a la recaudación para financiar lo que son los motores del desarrollo. Educación, salud, vivienda, infraestructura. Por tanto, nadie gana al final del día. Chile baja la tasa, Perú baja la tasa, Uruguay baja la tasa, Colombia baja la tasa, Brasil baja la tasa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos al 10%, 5%, 1%, 0%. Claro, Vicente, porque uno de los argumentos que más se da es decir, nuestra tasa de impuesto a las empresas quedó demasiado alta porque otros países más bien la han ido bajando y por lo tanto no somos competitivos. Claro. ¿Ese argumento sí tiene algo de cierto? A ver, yo creo que si bien es cierto que los países de la OCDE han disminuido la tasa, o sea, si vemos, por ejemplo, qué sé yo, en 1980 hasta ahora han tenido un 50%. Hoy día los países de la OCDE están cerca del 25, 24%. Esa reducción ha sido real. Uh-huh. Ahora, los mismos países de la OCDE el año 2021 se dieron cuenta de esto y dijeron, a ver, este es un problema. O sea, bajar la tasa de impuestos corporativos es un problema. La carrera hacia la baja, que es esta competencia fiscal para atraer inversión, es un problema. Y enfrentémoslo, y lo enfrentaron con el acuerdo de dos pilares, que es este acuerdo sobre el impuesto mínimo a las grandes multinacionales. Que está, a ver, al menos pongamos un piso de un 15% de impuestos. Entonces, la misma OCDE también reconoció que seguir bajando los impuestos tiene un tope y tiene mínimos, y hay que respetar eso. Yo creo que la propuesta del gobierno actualmente va en contra de ese espíritu. Ahora, dentro de la competencia, si sí hay una competencia mundial, uno dice, bueno, Chile es un actor chico, acá nosotros no vamos a dictaminar qué es lo que hacen los demás países con sus impuestos a las empresas, y tal vez bajarlos sí nos puede hacer más competitivos, y además se destraban temas de permiso, puede que eso genere mayor crecimiento. ¿Te parece que hay cierta lógica en esa idea? Bueno, entiendo que el gobierno anterior también intentó una rebaja o propuso una rebaja de impuestos. Como decía anteriormente, yo creo que si uno mira el agregado, al final un juego suma cero. Si es que hay algunos efectos que son positivos, al menos deben estar compensados por otro lado. Y lo que vemos en este gobierno, en la propuesta de este gobierno, que esos efectos no están compensados. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo hablaba justamente de eso, que es una propuesta deficitaria y que no tiene ninguna fuente adicional que esté compensando esa rebaja de impuestos. Hablemos de las cosas que no se están discutiendo hoy día en Chile, que me parecen tanto más llamativas que las que sí se están discutiendo. Por ejemplo, el tema del IVA, que en Chile se ha quedado ya establecido, hay un IVA del 19%, que se cobra además a todos los productos. Hay una medida que se ha presentado como una devolución del IVA a los pañales y los remedios, pero no va a ser un cambio del impuesto, eso está claro. Va a ser algún tipo de bono, no lo sabemos porque no se ha presentado el proyecto. ¿Cuál es la realidad del IVA en otros países y cómo se mueve ese impuesto que, como tú decías, tiene un impacto muy fuerte porque es regresivo? Lo pagan más las personas que destinan todos sus ingresos a consumo, que son las personas de menos recursos. Sí, generalmente en los países más de la OECD, el IVA tiene o sea, la tributación por IVA es mucho menor respecto al resto de los impuestos. Por tanto, la carga en contabilizar diferentes impuestos es más repartida esos impuestos. Impuesto a la renta personal, por contribuciones, por impuesto a la propiedad, al patrimonio. Hay diferentes tipos de impuestos que hacen que finalmente la carga esté más distribuida y el IVA tenga un peso específico que sea menor. En el caso de la OCDE, como decía anteriormente, es de alrededor del 20%, por tanto es bastante menor. Tú nombrabas las contribuciones también, sí, que en este proyecto se eliminan para los mayores de 65 años y hay todo un movimiento bastante fuerte que dice que hay que eliminarlas por completo, porque se dice además esto es un segundo cobro sobre algo que ya se pagó. ¿Cuál es la experiencia internacional sobre el tema de las contribuciones? Bueno, las contribuciones son un pilar fundamental del Estado social europeo y concentran buena parte de lo que son la recaudación de los estados.
a través de sobre todo como para atacar los problemas de longevidad de las poblaciones, etc. Es un pilar contributivo que es fundamental. Y yo creo que eliminar las contribuciones no avanza en el sentido de tener un sistema fiscal más progresivo. Vicente, ustedes vienen a presentar, y tú vienes personalmente a Latinoamérica, estás un par de días en Chile, vas a pasar por otros países latinoamericanos, presentando un estudio. Y un estudio bien interesante porque también nos saca un poco de la caja de la discusión que estamos en Chile y nos abre a otras posibilidades. ¿Qué es lo que están presentando ustedes en el estudio? Bueno, a ver, esto fue un estudio que lo encargó el gobierno de Brasil a través del Ministerio de Finanzas, y básicamente nos pidió estudiar cuál es la relación entre desigualdad y sistemas tributarios. Y lo que vemos que en general en América Latina los sistemas tributarios son regresivos, es decir, el 50% más pobre paga más impuestos que el 1% más rico. El 50% más pobre paga alrededor de un 30% de su ingreso en impuestos. El 1% más rico está pagando alrededor de un 22%. Ese patrón regresivo es bastante como pronunciado en países como México, como Colombia, como Chile, como Brasil. ¿En Chile también es regresivo el sistema tributario? Así es. O sea, ¿los más ricos pagan menos como proporción de sus ingresos que el promedio de la población? Exacto, pero eso no es lo más preocupante. Porque el 1% estamos hablando de un promedio. O sea, el promedio en Chile del 1% más rico paga un 20%. Los más pobres pagan alrededor de un 30%, 27%. Lo interesante es saber qué pasa dentro del 1%, el 0.01% más rico. ¿Cuánto está pagando ese grupo de la población? El 0.01%. 1.500 personas en Chile. Esto viene... O sea, en América Latina tenemos datos para 2 países. Datos administrativos, datos de alta calidad. Para Brasil y para Chile. Y para Chile tenemos esos datos. Y lo que mostramos en el estudio es que esa gente, ese grupo, ese tramo, está pagando hoy día tasas efectivas de impuestos de un 11.7%. Es decir, la mitad de lo que paga hoy día una persona de clase media en Chile. Déjame Vicente, las 1.500 personas más ricas de Chile están pagando en promedio 11,7% de impuestos. Sí, proporcionalmente, claro, a sus ingresos, sí. ¿Cómo se explica eso? Porque es una cifra bien impresionante, por decirlo menos. Sí. Básicamente es en ese tramo existe muy poco impuesto a la renta. O sea, el impuesto a la renta es muy efectivo en tramos que van hacia atrás, para el general de la población. No es tan efectivo para los ultra ricos, digamos, para ese tramo. En ese tramo, básicamente, lo que hay son utilidades que están retenidas dentro de las empresas. Por tanto, mientras no se retiren esas utilidades, quedan dentro de la empresa y hay muy poco ingreso gravable para ese grupo. Tienen mucho ingreso económico, porque sus empresas valen mucho y sus empresas tienen ganancias, pero muy poco ingreso gravable que gatilla impuesto personal. Porque aquí estamos hablando, para entenderlo, ¿no? Cuando hablamos de estas 1.500 personas, no estamos hablando ya del profesional que puede tener altos ingresos, estamos hablando básicamente de dueños de grandes empresas. Exactamente, exactamente. La mayor parte de la riqueza de esas personas viene de participación en empresas, de acción en empresas. Y de hecho lo que hicimos nosotros en el estudio es decir, perfecto, si tenemos este problema de regresividad en la cima tan pronunciado, ¿cómo lo solucionamos? O sea, ¿cuál es la manera más efectiva de solucionarlo? Y lo primero que hicimos es ver, veamos opciones. ¿Qué opciones pueden solucionar este problema? A ver, simulemos, por ejemplo, un aumento de un 50% en el impuesto a la renta en ese tramo. ¿Cuánto cambia la tasa? 1 punto. O sea, pasa de 11.7 a 12.6 aproximadamente. Porque de nuevo, sus mayores ingresos no son por el sueldo que ganan. Exactamente. Entonces, cualquier propuesta, o aumentemos el impuesto a la herencia, fortalezcamos otro tipo de impuestos, no mueven nada la tasa, de nuevo, porque en ese tramo no hay ingreso gravable. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es hacer un impuesto sobre el patrimonio. Y esa es la propuesta que estamos haciendo hoy día, un impuesto mínimo sobre el patrimonio. No sobre el ingreso, porque no funciona, sino que sobre el patrimonio. ¿Cómo funcionaría en la práctica eso? A ver, lo primero que diría es que no es un impuesto al patrimonio tradicional, que se cobra sobre todo el resto de los impuestos que paga una persona, sino que funciona como un mecanismo que se llama de top-up o como de complemento. Quiere decir que, por ejemplo, se pone una tasa de un 2% a fortunas de más de 100 millones de dólares. Esa es la tasa del impuesto. Si es que la persona, contabilizando todos los impuestos, ya alcanza el 2%, no tiene que pagar nada extra, porque ya está pagando el mínimo. Pero si es que no alcanza el mínimo, está pagando, por ejemplo, un 0.5, tiene que completar el 1.5 hasta llegar al 2. Si la tasa es del 3, hasta el 2.5 para llegar al 3, o si es del 1,
un 0,5. Depende de la tasa que se El 2% de su patrimonio, no de sus ingresos. Y ahí está la discusión, Vicente, que también se da varias veces cuando se habla de este tipo de impuestos, de quienes dicen eso es expropiatorio. En el fondo lo que se puede grabar son los ingresos de las personas, el flujo de ingresos, pero empezar a grabar el patrimonio que tienen es expropiatorio. Sí. A ver, yo lo que diría, al menos las constituciones lo que establecen es que lo confiscatorio es aquello que es desproporcionadamente injusto. Y en este caso estamos hablando de un tramo de la distribución que está subtributado. Y eso no en ningún caso es injusto. Aquí lo que estamos haciendo es corregir justamente una anomalía en el sistema. Estos patrimonios aparte tienen un retorno sobre el capital alrededor del 7% anual, que es del triple de lo que está creciendo la economía. Un 2% sobre su patrimonio no los va a expropiar de su patrimonio, sino que básicamente va a ser una reducción muy leve del retorno anual que tienen actualmente. Entonces, en el cálculo de ustedes obtendrían algo menos de ganancia, pero no es que empiecen a comerse el patrimonio que Exactamente. tienen. Cuando ustedes han planteado esto, Vicente, lo has planteado hoy día, estás en Chile planteándolo, en otras partes, surgen de inmediato varias dudas que uno tiene en cuanto a, más allá de si uno quisiera que esto pudiera funcionar. La primera duda ¿es posible, tenemos los datos, tenemos la capacidad de fiscalización para poder hacer que esto realmente funcione? Porque otras veces hemos discutido también sobre distintos tipos de impuestos a la riqueza y la primera presión es decir, bueno, es que igual se va a eludir, igual por uno u otro lado las platas van a desaparecer y al final estos impuestos suenan muy bonitos en la teoría, pero en la práctica son inaplicables. Sí, a ver, yo diría que hace unos 15 años yo creo que estábamos en un problema bien grande respecto a cómo grabar la riqueza extrema. Era un problema real, yo creo, de los países. Hoy día sigue siendo un tema que hay que tomar en cuenta, pero estamos en mucho mejores condiciones de hacerlo. Gracias, yo creo que a dos cuestiones. Uno, en los últimos 15 años ha habido mucho avance en temas de cooperación internacional. Tenemos intercambio automático de información, que ha reducido mucho la opacidad de los activos que se encuentran afuera. Y además las propias administraciones tributarias ya están grabando ciertas formas de riqueza. O sea, graban acciones, graban inmuebles, graban herencia. Por tanto, hay cierta capacidad administrativa que ya está instalada en el sistema. No digo que el sistema sea perfecto, pero lo que digo es que no partimos de cero. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo que ejemplifica esto, o sea, que explica esto bien, es el impuesto a la renta cuando se creó en Estados Unidos. O sea, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, no había mucho registro, no había muchas fichas, no había catastro, pero el imponer el impuesto a la renta, el establecerlo, fue un catalizador de la reforma. Entonces partió con bases muy chicas, solamente un 1%, y después se fue ampliando. Esta es la idea también de este impuesto, partir de bases muy altas y después ir ampliando y fortaleciendo las capacidades estatales. Un segundo contra que se suele hacer este tipo de proyectos. Es decir, bueno, estas 1.500 personas precisamente son quienes de alguna manera mueven la economía, ¿no? Quienes deciden las inversiones, y grabarlos de esta manera significaría probablemente que inviertan menos, que sean más conservadores, y eso terminaría finalmente por afectar la economía en su conjunto. Sí, a ver, lo que diría es que aquí estamos hablando de un grupo muy, muy reducido de personas. En el caso de Chile son 1.500 personas que están pagando tasas efectivas menores. Aquellos que tienen más de 100 millones de dólares son alrededor de unas 500 personas que serían afectadas por el impuesto, que como decíamos antes tienen retornos altos anuales respecto a su patrimonio. Por tanto, esto no les debería afectar en su inversión, ni menos para el país. O sea, el país al final crece y se invierte en el país porque se invierte en salud, en educación. Esos son como los verdaderos motores de la economía. Y este tipo de impuestos justamente va destinado a hacer una financiación pública de ese tipo de medidas que a largo plazo hacen que el país esté en mejores condiciones económicas y haya más desarrollo. Otra objeción. Esta idea es muy buena, pero la única forma de implementarla sería que todos los países del mundo la implementaran al mismo tiempo, porque si tú haces este tipo de impuestos en un solo país, los capitales se van a ir sencillamente, van a dejar Chile y se van a ir a otro país donde no tengan que pagar este impuesto. Sí, a ver, ahí diría dos cosas. Uno, que el impuesto que estamos proponiendo incorpora cláusulas antisalida. O sea, ¿eso qué consiste básicamente? Hay una regla de residencia ampliada. Hoy día tenemos dos como polos. O sea, el sistema, por ejemplo, de Estados Unidos, que te dice yo tengo que cobrar impuesto a la renta federal hasta que vaya a la tumba, digamos. O tenemos el impuesto actual de la mayoría de los países que dice tú te puedes hacer rico en un país, puedes mover tu capital,
y no pagas nada, no hay Claro. ninguna consecuencia. Claro. Nosotros decimos, hay una solución intermedia. O sea, si te rico en un país, ocupaste los servicios públicos de ese país, la infraestructura, mano de obra calificada, trabajadores, etcétera, es razonable que después de 5, 10, 15 años sigas pagando el impuesto mínimo. Eso reduce un poco el incentivo para cambiar residencia fiscal. Ujú. Eso por un lado. Y por otra parte, yo creo que también es interesante mencionar que este impuesto también está diseñado para que los países lo apliquen de manera individual. Obviamente que coordinadamente es mejor. Ujú. Nosotros apostamos por un estándar global. Eso fue lo que impulsó Ariel Zuckman en el G20 el año 2024. Pero los países desde ya pueden empezar a implementarlo esto a nivel local. Lo está haciendo hoy día, se está discutiendo hoy día en Holanda, en Dinamarca, en Bélgica, en el Reino Unido, en España. Hay una discusión que está en debate político, en algunos casos en debate parlamentario. Brasil con España están haciendo un acuerdo también para hacer un conjunto de países que muevan esta cuestión más a nivel coordinado. Pero nada opta a que un país como Chile, por ejemplo, diga, perfecto, quiero hacerlo y lo hago individualmente. Pero hay una discusión, no es que esto esté implementado en otros países del mundo todavía. Exactamente. Y yo creo que, a ver, hay que hacer una precisión. Este es un impuesto nuevo. Ujú. No está implementado en ninguna parte del mundo todavía. Pero es nuevo por buenas razones. Y porque se ha demostrado que los impuestos del pasado, sobre todo los impuestos patrimoniales del pasado, no fueron efectivos en recaudar por un lado y en gravar a los ultra ricos por el otro lado. Ujú. O sea, eso los impuestos tradicionales, sobre todo en la ola del 2000, por ejemplo, en Europa, tenían principales problemas partían con umbrales muy bajos, por ejemplo. Ujú. Entonces eso generaba problemas de liquidez. Establecían muchas exenciones también. Entonces, por ejemplo, se excluían activos empresariales, acciones en empresa. En el caso de Francia, por ejemplo, el 90% del patrimonio de los ultra ricos está en empresa. Entonces eso vaciaba la base del impuesto. Ujú. No tenía ningún mecanismo tampoco de salida. Entonces fueron impuestos que fueron débiles en ese sentido para grabar a los ultra ricos. Nosotros aprendemos de esos errores y establecemos un diseño que es nuevo, pero que creemos que es lo más efectivo para grabar la riqueza extrema. Tú me decías al principio, Vicente, que ustedes tienen el cálculo de que 0,01%, ¿no? Estos ultra ricos pagan 11,7% de impuesto, menos de la mitad de lo que paga el chileno promedio. Si se implementara esto, ¿tienen algún cálculo de cómo variaría, cómo cambiaría esa situación? Sí, eso es bien importante porque lo que hace el impuesto mínimo, una vez que se aplica, es no solamente tiene un efecto recaudatorio, Ujú. que es importante. En el caso de Chile, por ejemplo, es un 1% del PIB, podría ser un 1% del PIB, con una tasa de un 2%, pero tiene un efecto que es más importante, yo creo, desde el punto de vista de la justificación democrática, que hace que aquellas fortunas que hoy día están tributando menos que el resto, Ujú. suba su tasa. En el caso de Chile eso subiría de un 11% a un 33%, básicamente equiparándolo a lo que pagaría un ciudadano promedio. Ujú. Nosotros tenemos esa simulación también para Brasil, por ejemplo, que hoy día pagan un 20%. En Brasil el ciudadano promedio paga un 42%, Ujú. o sea, la mitad. Con un impuesto mínimo pagaría 50%. De nuevo, restableciendo esa regresividad en la cima. Y yo creo que eso es un argumento bien de sentido común, que debiese ser un acuerdo bastante transversal, incluso yo creo que en la clase política, que diga, mira, nadie, por muy rico que sea, tiene que pagar proporcionalmente menos que el resto de la población. Y cada vez que esto se mide en encuestas, por ejemplo, las veces que se ha medido en diferentes partes del mundo, tiene un apoyo popular muy, muy grande, que va entre 70, 80, 87% de respaldo en países como Francia. Porque yo creo que la gente cae en cuenta de que es una medida que es efectiva, que es justa, respecto a un grupo que hoy día está tributando menos. Ahora, la discusión en Chile, tú la has visto en el poco rato que estás acá, digamos, va exactamente en la dirección opuesta. O sea, lo que estamos discutiendo hoy día en el Congreso son una serie de medidas, pero hay algunas que en particular le reducen la carga tributaria a personas de altos ingresos, por ejemplo, el tema de la desintegración tributaria, el tema de la rebaja en herencias y donaciones, el tema de poder traer plata del exterior y declararla una tasa preferencial, de no pagar impuestos por las ganancias de capital, en fin, todo eso apunta a que personas de altos ingresos paguen menos. ¿Qué te parece esa discusión como la tenemos hoy en Chile? Yo creo que es una mala reforma en ese sentido, porque no hay ninguna evidencia hoy día
que indique que bajándole impuestos a los más ricos, eso genera mayor inversión, genera mayor crecimiento. Lo que sí está muy documentado es que cuando se le baja impuestos a los más ricos, eso genera mucha desigualdad. Y está hiper documentado que niveles extremos de desigualdad tienen contratos sociales más frágiles, afectan a la democracia, afectan el crecimiento a largo plazo, afectan un montón de indicadores sociales que están súper medidos. Por tanto, una medida que lleve a favorecer a los ricos para que haya mayor crecimiento, hoy día no está respaldada por la evidencia. De hecho, hay un estudio que se llevó a cabo en el ESI el año 2023, que justamente hace un análisis de qué pasó en 18 países de la OECD al bajar impuestos los últimos 50 años. O sea, una revisión bastante exhaustiva. El resultado o el impacto en inversión de la baja de impuestos a los más ricos es básicamente cero. No existe ese impacto. Por tanto, me parece que no avanza en la dirección correcta hacia donde debiésemos ir en un país también tremendamente desigual. O sea, Chile tiene problemas de progresividad y desigualdad bastante grandes, donde el 1% más rico concentra el 30% del ingreso y el 1% más rico concentra el 50% de la riqueza. Si queremos disminuir eso, esa medida no avanza a corregir esa situación. Vicente Silva, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta, Fundación Friedrich Ebert, Turismo City, Aprofa y Casa Editorial Lo que Importa. Director ejecutivo Daniel Matamala, productora general Paulina Barrales.